Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Bolavitio y les traigo la primera parte de una serie de videos sobre equipamiento, herrería, accesorios, etcétera, etcétera. Este video más que nada es para jugadores principiantes que no tienen absolutamente idea de cómo funciona esto. Son jugadores un poquito más avanzados. Lo más probable es que este video no les sirva, pero a partir del video siguiente voy a hablar de algunos conceptos que todo el mundo debería saber. En este video voy a hablar más que nada sobre todo lo que es la interfaz, sobre lo que es la herrería, sobre cómo se fabrica, qué es refinar, qué es el emblemático, qué es desmontar, qué es el talento especial, las probabilidades para conseguirlo y todas esas cosas básicas. En el siguiente video voy a hablar más que nada sobre cómo elegir un equipo, una pieza de equipamiento, cómo elegir cuándo mejorar y cuál mejorar, y voy a darles una guía sobre qué piezas de equipamiento creo yo que son las mejores desde nivel básico hasta nivel experto. Dependiendo de lo largo que sean esos dos videos, o sea, eso, tanto el tema del concepto de cómo elegir los equipamientos y cuáles equipamientos elegir, voy a ver si lo hago en un solo video o si lo separo en dos videos, pero bueno, después voy a hacer otro video sobre accesorios y más adelante otro video sobre cómo conseguir más materiales y probablemente haga alguno que otro más que los estoy pensando, pero todavía no es seguro. La herrería es un edificio que conseguimos cuando llegamos a un ayuntamiento nivel 16. Esto es uno de los tantos motivos por los cuales conviene acelerar lo más rápido posible el ayuntamiento. Apenas llegan al ayuntamiento 16, ponen el edificio que tarda creo que un segundo, tiene un solo nivel, no hay que mejorarlo, no cuesta casi nada de recursos, así que llegan y lo ponen. De ahí, con este botón de la derecha, el azul, van a poder empezar a producir materiales. Los cuatro materiales tienen algún uso puntual. Estos tres primeros son los que van a tener que usar sí o sí. Cada uno se centra principalmente en una tropa. O sea, si quieren crear equipamiento de caballería, van a necesitar principalmente cuero. Si quieren crear infantería, van a necesitar principalmente hierro. Y si quieren arquería, van a tener que producir ébano. Hueso no produzcan jamás, porque el hueso se usa solamente para piezas de equipamiento que tienen que ver con recolección o con matar bárbaros. Y eso no vale la pena hacerlos. O sea, sí, vale la pena hacerlos, pero con el tiempo, como ya les digo, con los cofres van a ir consiguiendo el suficiente hueso para ir creando estas piezas. Y la prioridad la debería tener el equipamiento que van a utilizar en guerra, que también es equipamiento que lo van a utilizar para matar bárbaros. Ahora, los materiales tienen diferentes niveles. Los niveles son los mismos que los de las piezas de equipamiento, son los mismos que los de los comandantes, excepto que tenemos el nivel normal, que es el más bajo de todo, y los comandantes no hay ninguno que sea normal, pero tenemos normal, avanzado, elite, épico y legendario. Para conseguir de niveles más altos lo que hacemos es combinar 4 de un nivel más bajo. Con 4 normales conseguimos uno avanzado, con 4 avanzados conseguimos uno elite, con 4 elite conseguimos uno épico y con 4 épicos conseguimos uno legendario. Ahora, si quieren conseguir algo del nivel más bajo y tienen del nivel más alto, lo que pueden hacer es desmontar los materiales, pero como pueden ver les van a cobrar oro, así que por lo general no conviene. Además hay muy pocos motivos por los cuales podemos llegar a tener uno épico y querer crear azules. Y acá en la parte de combinar van a tener, podemos combinar planos que vamos consiguiendo. Los planos los van a conseguir de un montón de eventos diferentes e incluso en las llaves, que estas llaves les van a aparecer automáticamente apenas creen la herrería cuando estén en el nivel 16. Este cofre de acá nos va a dar tanto, a ver si tengo dos llaves, les puedo mostrar, nos van a dar algunos materiales y nos van a dar planos que vamos a poder ir creando y también aceleradores. Cuando crean un plano legendario, y creo que a veces cuando crean algunas cosas épicas, les van a salir algunos paquetes. Los paquetes de cuando crean por primera vez un plano legendario es similar al escritor de historia cuando desbloquean un comandante, y vale bastante la pena comprarlo si es que son de aquellos que ponen plata y si su prioridad no es tanto la de los comandantes, que si no tienen comandantes la prioridad debería ser los comandantes. Hay algunos cuantos de estos paquetes que valen la pena, pero bueno, no es el tema del video de hoy. Vamos al otro botón, que es lo que nos permite fabricar los equipamientos. Acá pueden ver, bueno, nos aparece si tenemos para crear planos. Yo en este momento puedo crear uno, pero también nos muestra qué es lo que podemos fabricar. Si lo podemos fabricar, significa que tenemos plano, tenemos los materiales y tenemos el oro que necesitamos. Ponemos fabricación rápida y nos va a mostrar todo lo que va a estar utilizando. O sea, está buenísimo porque usa automáticamente los cofres que tenemos
y nos elige exactamente qué es lo que tenemos. Así que no es necesario que abran cofres, sobre todo los cofres a elección. Los cofres al azar sí los van a tener que abrir manualmente. Lo mismo, tengan cuidado, siempre piensen muy bien qué es lo que van a crear, porque hay algunas cosas que pueden ser un poco prohibitivas. Lo bueno es que todo lo que fabricamos lo podemos desmontar. Cuando desmontamos algo, vamos a conseguir el 100% de los materiales de vuelta, pero solo los materiales. Van a perder los planos y van a perder el oro. Excepto en los legendarios. Si desmontamos un legendario, acá pueden ver las probabilidades. Por cualquiera que desmontemos, el equipamiento de calidad épica devuelve el 100% de los materiales, pero el legendario nos va a devolver el 50%. O sea que este me costó 40, 10 y 10 en crearlo, y si lo desmonto me va a dar 20, 5 y 5. Así que tengan mucho cuidado antes de crear un equipamiento legendario, que van a perder los materiales, que suele ser lo más difícil de conseguir. Los planos legendarios son bastante complicados ya de por sí. Con todas las demás piezas de equipamiento pueden crear lo que ustedes quieran, fabriquen lo que ustedes quieran. Si cometen errores van a estar perdiendo oro, van a perder algún plano, pero los errores no son graves. En cambio, los legendarios se tardan mucho en hacer, y perder el 50% de los materiales no está bueno. Ahora, cuando los creamos, tenemos la probabilidad de conseguir un talento especial. Si conseguimos un talento especial, ven que los que tengo yo acá, que tienen este iconito rojo, esos tienen un talento especial. El talento especial nos da un 30% más de beneficio de lo que normalmente tendríamos. O sea, si por dar un ejemplo, hacemos una pieza de equipamiento que nos da 10% de ataque de infantería, el talento especial nos va a dar 3% más. O sea, un 30% del 10%. Así que el objetivo debería ser siempre tener todas las piezas de equipamiento que tenemos con talento especial, para tener ese 30% extra. Vamos a fabricar, por ejemplo, esta de acá, que es una normal. La fabriqué y no me tocó el talento especial, pero puedo refinarla. Acá yo voy a tocar en algún lado de la pantalla porque no la quiero equipar en este momento. Cuando la creamos tenemos una cierta probabilidad, una cierta posibilidad de conseguir talento especial, que ahora no me deja, por algún motivo, ir hacia abajo en el texto, lo cual es raro, pero cuando creamos una pieza de equipamiento, tenemos un 11% de probabilidades de conseguir el talento especial. Cuando la creamos por segunda vez, tenemos un 11%, la tercera vez tenemos un 11%, la cuarta vez tenemos un 11%, y la quinta vez que creamos la misma pieza de equipamiento, tenemos un 100% de probabilidades de que nos toque el talento especial. O sea que hacer 5 iguales nos va a garantizar que al menos la última va a tener un talento especial. Pero si no nos toca, hay otra forma de conseguir talento especial, que es refinando. Vamos a refinar la misma que tenemos recién. Ven que tenemos una barra que nos da, que tiene 100 puntos. Cada vez que refinamos vamos a conseguir garantizado 25 puntos. Pero tenemos la probabilidad, ahí tuve suerte, me hizo crítico por 3. Tenemos la probabilidad de que nos toque 25, 50, 75 o incluso 100 puntos. Al tocarnos 100 puntos significa que vamos a haber refinado una sola vez y conseguido el talento especial. En el peor de los casos, vamos a tener que crear la pieza y refinarla 4 veces. Que puede ser que necesiten 5 planos para conseguir el talento especial. Vamos a refinarla de nuevo. Ahora, como ya tengo 75, sí o sí, la próxima vez voy a conseguir 25 puntos y voy a tener con el talento especial. Ahora, nos sale el talento especial y nos aparecen estos 5 iconos. ¿Qué significa estos 5 iconos? Que tenemos que elegir un comandante que tenga esta rama de talentos. O sea, tenemos que ponerle esta pieza de equipamiento a un comandante que tenga esta rama de talentos para que se aplique el talento especial. En este caso, esto nos daba bonificación de infantería, si no me equivoco. No, perdón. Esta da 5% de defensa de caballería. Entonces voy atrás. Ponemos la de caballería porque lo voy a usar con un comandante de caballería. Confirmar. Y ahora sí voy a equipar. Vamos a buscar un comandante que diga caballería. Vamos a ver Atila, que no tiene equipamiento. Vamos a poner esta pieza de equipamiento. Y ahí vemos que al equiparlo me figura 5% de defensa de caballería más 1,5%, que es aproximadamente el 30% de bonificación extra. Y velocidad de recolección, en un principio nos daba 2%, ahora nos da 3%. Por último, nos falta explicar esto que es el emblemático. Esto es el atributo emblemático. Esto es solamente para las piezas de equipamiento legendarias, que ven que acá dice atributo emblemático. Una pieza de equipamiento legendaria
se le puede aplicar este cristal, que estos cristales los van a conseguir en algunos eventos, sobre todo en el KVK. Si tienen un cristal, pagan 20 millones de oro, le aplican el emblemático. Esto no se puede sacar, o sea que si lo hacen una vez, sí o sí lo van a tener que dejar. O sea, piensen muy bien antes de hacerlo. Les recomiendo si son jugadores novatos. Si están viendo este video, deberían ser lo más probable es que sean novatos. Así que no lo hagan, no lo toquen hasta que no estén seguros de lo que quieren hacer. Cuando apliquen el emblemático, les va a dar esta bonificación que dice defensa base de caballería. ¿A qué se refiere defensa base de caballería? Presten atención que acá dice salud de caballería más 11% y acá dice defensa base. Esto es una diferencia bastante grande. Déjenme que les muestre cuál es la diferencia entre base y porcentaje. Vamos por ejemplo al cuartel. Vamos a ver las tropas nivel 5. Si vamos a información, vemos acá dos líneas. La blanca nos muestra la base. Esto es la base de atributos que tiene mi tropa. O sea, todas mis tropas nivel 5 de infantería tienen 221 de ataque, 222 de defensa, 216 de salud. Y lo verde es lo que se suma el porcentaje de bonificaciones que tengo, pero de toda la cuenta. Esto que nos muestran acá es lo que se aplica a absolutamente toda la cuenta. Como por ejemplo las bonificaciones de civilización, por ejemplo, que Roma me da 5% de defensa de infantería. Tenemos las bonificaciones de la skin de ciudad, la tecnología que tengo, etcétera, etcétera. No se va a aplicar obviamente lo de los comandantes porque eso es puntual de cada tropa y ahí nos muestra lo de toda la cuenta. Si vamos, por ejemplo, a atacar, vamos a elegir una tropa de infantería, vengo en Escipión, en más nos muestra las bonificaciones totales de esta tropa. Que va a ser todo lo que dije antes, más las bonificaciones de los comandantes y las bonificaciones de equipamiento, que en este momento no recuerdo si se suman acá o no. Pero bueno, esto para que tengan una idea. Supongamos que acá tenemos 200% de ataque de infantería. Si yo, bueno, tengo 192,5%. Supongamos que pongo una pieza de equipamiento que me da 7,5% de ataque, voy a tener exactamente 200%. Ahora, si yo le pongo el atributo emblemático a esa pieza de equipamiento, ese atributo emblemático me da 3 de ataque base de infantería, voy a tener 3 de ataque más de lo que tenía, que el ataque era 221, ahora voy a pasar a tener 224 más el 200%. O sea, normalmente yo tendría 221 de ataque de infantería y me da una bonificación del 200%, tengo que hacer 221 más 442. Si le pongo el atributo emblemático, voy a tener 224 más 448. O sea que ese atributo emblemático, gracias a que tengo 200% de bonificación de infantería, en vez de ser 3, va a ser 9. O sea que en algunos casos nos conviene incluso más tener un atributo base. Ese atributo emblemático suele ser muy importante, sobre todo porque se aplica a todas las piezas legendarias que tenemos y en total tenemos 8 piezas de equipamiento y cada uno nos da 3 de bonificación a la base. O sea, vamos a subirle a la base 24, lo cual es una buena bonificación. En fin, con eso hablamos de absolutamente todo lo que tiene la herrería. Esto es lo básico para que entiendan qué es cada una de las cosas. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado. No duden en dejar un me gusta, un comentario, alguna pregunta, todo lo que tengan y los espero en el próximo video.